¿Alguna vez has sentido que el mundo va demasiado rápido y tú te estás apagando por dentro? Yo sí. Y no lo digo como metáfora ni exageración, te hablo como alguien que estuvo muerto literalmente. Mi nombre es Ismael Castillo y hace un año dejé de respirar, mi corazón se detuvo. La vida como la conocía terminó. Lo que vi, lo que sentí, lo que escuché, no se parece en nada a lo que te han contado en películas, ni en libros, ni siquiera en la iglesia. ¿Estás realmente preparado para saber lo que hay al otro lado? Déjame advertirte algo, no hay vuelta atrás después de escuchar esta historia, porque lo que estás a punto de oír no es solo una experiencia cercana a la muerte, es una advertencia, un susurro del cielo y un grito del infierno. Y si estás aquí escuchando estas palabras, no es por casualidad. Quizás llevas días, meses, años sintiéndote vacío, aunque todo a tu alrededor parezca normal. Quizás sonríes en la calle, pero lloras en silencio. Quizás estás rodeado de gente, pero te sientes más solo que nunca. Vivimos en una generación donde la gente está hiperconectada, pero más desconectada del alma que nunca. Donde se idolatra lo superficial y se ridiculiza lo eterno, donde se vive deprisa, sin detenerse a pensar, ¿y si hoy fuera mi último día? Pues el mío lo fue. Y fue allí en ese instante final cuando todo cambió. Vi mi cuerpo desde fuera, vi quién era realmente y lo que descubrí me rompió el alma. Pero antes de contarte cada detalle, cada visión, cada palabra que me fue revelada, permíteme hacer algo que ya no puedo callar. Cierra los ojos un momento, no importa dónde estés, solo cierra los ojos y respira hondo. Quiero orar por ti, Señor. Padre que ve en lo oculto, toca el corazón de quien está escuchando esto. Rompe el muro del escepticismo, del dolor, de la indiferencia. Haz que cada palabra llegue como espada, pero sane como abrazo. Despierta el alma de los dormidos. Levanta al que ya no cree y sobre todo muéstrale que aún hay tiempo. Tiempo para volver, tiempo para perdonar, tiempo para amar, tiempo para escuchar tu voz. Amén. Ahora sí, escucha con atención. Porque cuando mi corazón dejó de latir el mundo no se detuvo, pero yo sí. Lo que vi en esos minutos fuera del cuerpo, lo que se me mostró, lo que me fue dicho, cambió mi vida para siempre y puede cambiar la tuya también. Esta es mi historia, pero quizás también sea el espejo de la tuya. Quédate hasta el final, porque quizá hoy el cielo tiene algo que decirte. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Era una tarde cualquiera, nada especial. El sol se filtraba entre las cortinas del salón mientras revisaba unas tareas de mis alumnos. Como profesor de historia, estaba acostumbrado a vivir entre fechas, guerras pasadas y héroes olvidados. Pero aquel día, el protagonista de una batalla invisible era yo. Todo fue tan rápido y al mismo tiempo tan lento, una presión en el pecho, un zumbido en los oídos, un sudor frío corriendo por mi espalda. Pensé que era estrés o quizás algo que comí. Intenté respirar, pero el aire no llegaba. Me puse de pie tambaleante y luego nada. La oscuridad no fue lo primero, fue el silencio. Un silencio tan puro que dolía. Luego vino la sensación de estar suspendido, flotando, despegado de todo. Y de repente lo vi, mi cuerpo, allí en el suelo del salón, tendido como si fuera un traje vacío. Me vi a mí mismo con una mezcla de pánico y extrañeza. Era yo, pero ya no era yo. Y entonces lo supe, había muerto, no fue una sospecha, fue una certeza absoluta, no estaba soñando, no era una alucinación, era real. Lo curioso es que no sentía dolor físico, pero sí un peso como si arrastrara toda la culpa que nunca había confesado, como si de pronto mi alma se hiciera visible y no pudiera ocultar ninguna mancha. Intenté gritar, intenté volver, pero nadie me oía.
Vi la puerta entreabierta, vi a mi hija Nerea en su habitación, jugando con sus muñecas sin saber que su padre acababa de morir a pocos metros. Grité su nombre, nada, toqué las paredes, nada. Era como un espectro consciente, pero sin poder intervenir. Y entonces lo sentí, no lo vi venir, era una presencia oscura, como si una sombra espesa comenzara a llenar el salón. No era una figura, era un vacío que devoraba todo. Y no venía sola, voces, murmullos, recuerdos dolorosos, acusaciones comenzaron a rodearme, a susurrarme cosas que había enterrado, mis mentiras, mis egoísmos, mis silencios cuando debía hablar, mis promesas rotas. Era como si toda mi vida volviera a pasar, pero sin filtros. Brutal, crudo, imposible de negar. Quise huir, pero ¿hacia dónde se escapa un alma? Sentí que algo tiraba de mí, que esas sombras intentaban arrastrarme, no con cadenas, sino con verdades, y ahí en ese instante entendí que no estaba preparado para morir. Aunque conocía de memoria las fechas de la historia, no sabía nada de la eternidad. Me había pasado la vida enseñando sobre el pasado sin pensar en mi propio futuro eterno. Fue entonces cuando en medio del terror más profundo, una luz apareció. Al principio fue un punto lejano, pero era tan puro, tan fuerte, que las sombras retrocedieron. No desaparecieron, solo se apartaron como si reconocieran una autoridad mayor. Esa luz no hablaba, pero yo la entendía. Era como si me llamara, como si me dijera, ven, aún no es el final. Floté hacia ella sin esfuerzo, no con el cuerpo, sino con lo que yo realmente era: mi alma, mi esencia, mi verdad sin máscaras. Y al entrar en esa luz, todo cambió. No había tiempo, no había espacio, solo una presencia envolvente, cálida, irresistible. Sentí paz, pero también un temor reverente, como si estuviera ante algo inmensamente poderoso y al mismo tiempo infinitamente compasivo. No era una luz cualquiera, era Él. Yo no necesitaba que me lo dijeran, lo supe, era Jesús. Pero aún no me habló, solo me sostuvo en silencio, como un padre que mira a su hijo herido, esperando el momento justo para hablarle. Y allí, entre esa mezcla de gloria y juicio, comenzó la verdadera historia. Lo que viví en ese lugar sagrado no se puede explicar con palabras humanas, pero lo intentaré, porque tú mereces saberlo, porque quizá tú como yo no estás preparado para morir. Y créeme, cuando llegue ese momento, lo único que importará no es lo que hiciste con tu dinero, ni tus títulos, ni tus seguidores, sino lo que hiciste con tu alma y a quién pertenecía. ¿Y tú sabes a quién le pertenece tu alma? Yo no lo sabía hasta que morí. Cuando crucé ese umbral de luz, no entré en un jardín ni en un cielo lleno de nubes. Entré en una sala eterna donde el tiempo no existía, pero todo lo vivido se hacía presente. Me sentí completamente desnudo, no de ropa sino del alma, sin excusas, sin discursos, sin poder defenderme con palabras bonitas. Allí todo lo que fui hablaba por sí solo. Frente a mí apareció algo que no era una pantalla, pero proyectaba momentos de mi vida con una claridad dolorosa. No solo veía lo que hice, sino también cómo lo sintieron los demás. Cada palabra dicha con desprecio, cada mirada indiferente, cada silencio egoísta, todo estaba allí. Y no solo los pecados grandes, los que cualquiera condenaría, también estaban los pequeños, los que justificamos con frases como no es para tanto o todo el mundo lo hace. Y cada uno de esos momentos pesaba. Vi a mi madre anciana esperando mi llamada que nunca llegó. Vi a mi esposa llorando en silencio por mis ausencias disfrazadas de trabajo. Vi a mi hija dibujando sola creyendo que su papá siempre estaba
demasiado ocupado, y vi mi rostro frío, apurado siempre con algo más importante que amar. Fue como sentir 1000 puñales no en el cuerpo, sino en el alma. No por el castigo, sino por la verdad. Porque allí entendí algo que nunca antes había comprendido: no solo se peca haciendo el mal, también se peca dejando de hacer el bien. Y entonces lo más inesperado ocurrió. No vino un ángel, no vino una figura abstracta, fue Él, Jesús, no con corona ni trono, sino con una presencia tan poderosa y tan tierna que caí de rodillas sin pensarlo. No podía mirarlo a los ojos, mi vergüenza era demasiado grande. Sentía que era indigno, sucio, hipócrita. Esperaba reproche, esperaba juicio, esperaba silencio, pero Él habló y su voz quebró todo dentro de mí. Yo no vine a juzgarte, hijo, sino a recordarte quién eres. Sentí que mi corazón se rompía, pero no por condena, sino por amor. Porque en esa frase, en esas palabras llenas de fuego y ternura, entendí que siempre había sido amado, incluso cuando no lo merecía. Jesús me mostró no lo que Él pensaba de mí, sino lo que yo mismo había olvidado. Me mostró el potencial que había enterrado, los dones que nunca usé, los abrazos que no di, los perdones que me guardé por orgullo. Vi cómo pude haber salvado una vida con una sola palabra. Vi cómo pude haber cambiado la historia de alguien con un gesto de bondad. Y entendí que el cielo no evalúa tu cuenta bancaria ni tu fama, evalúa tu capacidad de amar. Y yo había amado poco, por miedo, por ego, por comodidad. Cuando ignoraste al que tenía hambre, ignoraste a mí. Cuando callaste ante la injusticia, callaste ante mi voz. Cuando guardaste rencor, cerraste la puerta a mi presencia. No era un juicio lleno de rabia, era un espejo tan claro que dolía, porque ya no podía esconderme, no podía decir nadie me enseñó, la vida fue difícil, no tuve tiempo. Allí en su mirada entendí que sí tuve tiempo, ¿no? Sí tuve oportunidades, pero las cambié por distracciones, por excusas, por orgullo. ¿Y tú que estás escuchando esto, has pensado alguna vez en cómo será ese momento? ¿Has revisado tu vida como si mañana te presentaran ante Dios? Porque te aseguro, ese día llega. No importa cuánto lo postergues, cuánto lo ignores, cuánto lo niegues, la muerte no avisa. Y cuando cruces esa puerta, ya no habrá discursos, solo quedará tu verdad. Y lo que hiciste con el amor que te fue dado. Yo no estaba preparado. Vivía como si el alma fuera una idea, no una realidad, como si el cielo fuera algo simbólico y el infierno un invento. Pero no lo eran, estaban allí, tan reales como tú y como yo. Y en medio de ese juicio silencioso, no me condenaron con gritos, me confrontaron con amor, y eso duele mucho más. Entonces, ¿qué hizo Jesús conmigo? ¿Qué me mostró después? ¿Qué decisión cambió todo? Te lo contaré en la próxima parte. Porque si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque tu alma también está empezando a recordar quién es. El lugar donde me encontraba no era una sala ni un paisaje, era más bien una atmósfera, una dimensión donde todo estaba vivo. Allí no se hablaba con palabras, sino con el alma, y el alma no puede mentir, no puede disimular. Todo se siente con una intensidad que en la tierra no se puede comprender. Jesús estaba frente a mí, no vestido de blanco ni rodeado de ángeles como en las pinturas. Su presencia era mucho más real, más imponente, más cercana. Era fuego, pero no quemaba. Era luz, pero no cegaba. Era paz y al mismo tiempo una fuerza que hacía temblar todo dentro de mí. No hablaba con dureza, no gritaba, pero cada palabra suya entraba como espada y sanaba como bálsamo. Su mirada me atravesaba no con juicio, sino con verdad.
Y fue en ese momento cuando lo vi llorar. Sí, Jesús lloró, no por mi muerte, no por mi pasado, lloró por todo lo que yo podría haber sido y no fui, por los abrazos que no di, por las personas que no defendí, por los días que desperdicié encerrado en mi mundo, ignorando el dolor ajeno. Te di tiempo, te di talento, te di gente a quien amar. ¿Qué hiciste con todo eso, hijo? Sus palabras no eran una condena, eran una oportunidad, una última sacudida antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras hablaba, me mostraba escenas que no recordaba, pero que estaban allí grabadas. Una mujer llorando sola en una sala de hospital, un hombre sin hogar al que pasé de largo, mi hija Nerea buscando mi mirada mientras yo solo miraba el móvil. No me gritaba, no me culpaba, solo me mostraba, y eso era suficiente para partirme en 1000 pedazos, porque entendí que había vivido como si el alma fuera algo secundario, cuando en realidad era lo único que importaba. No te pedía que fueras perfecto, solo te pedía que amaras. Y no lo hice, al menos no como debía. Mi amor era tibio, condicional, distraído. Amaba cuando me convenía, cuando no me interrumpía, cuando no dolía. Pero ese no es el amor que transforma, no es el amor que construye, no es el amor que salva. Jesús se acercó y en un gesto que no merecía, puso su mano sobre mi hombro. Y en ese instante recordé todo. No solo mis errores, también recordé quién era yo antes del orgullo, antes del miedo, antes del egoísmo. Recordé al niño que creía, que oraba, que soñaba con hacer el bien. Ese niño que el mundo apagó, pero que Jesús aún veía dentro de mí. Tú sigues siendo mi hijo, aunque hayas olvidado mi voz. Sus lágrimas caían, pero no eran de derrota, eran de esperanza, porque aún en mi miseria, aún en mi egoísmo, Él no me rechazaba, me abrazaba. Ese abrazo fue más real que cualquier otra cosa que haya sentido en la vida. Era como volver al hogar después de siglos de estar perdido. Me quebré, lloré como nunca antes, no de miedo sino de amor, de un amor tan puro que dolía. Y entonces Él me dijo algo que cambió mi eternidad. Si te diera una oportunidad, vivirías diferente. No supe qué responder. El corazón gritaba sí, pero también sabía que muchas veces le había dicho sí con palabras y no con acciones. Allí las promesas no bastaban. Se necesitaba una entrega verdadera, un renacimiento. Jesús me miró y sin necesidad de que yo dijera nada, Él ya lo sabía todo. Mis intenciones, mis temores, mis vacíos. Y aún así me seguía mirando con ternura. Tengo un propósito para ti. No estás aquí por error. Yo no entendía cómo podía amarme así, cómo podía aún confiar en mí después de tanto silencio, pero lo hacía. Y allí entendí el verdadero poder del perdón, no como concepto, sino como un fuego que restaura, que reconstruye, que vuelve a empezar. Me mostró rostros, gente que cruzaría mi camino si regresaba, gente rota como yo, que necesitaba una palabra, una señal, un testimonio. Me mostró el rostro de mi hija, abrazando un cojín, llorando en silencio, sin saber que su padre ya no respiraba. Me mostró a mi esposa Clara de rodillas, orando como nunca lo había hecho. El amor de ellas fue la puerta por la que pudiste escucharme hoy. No supe cuánto tiempo estuve allí, porque allí no hay relojes, solo eternidad. Pero lo siguiente que ocurrió cambió todo. Jesús me ofreció volver, me ofreció una segunda oportunidad. Y no lo dijo con imposición, lo ofreció con libertad, como siempre lo hace. Aún puedes volver, aún puedes amar.
Aún puedes cambiar tu final. No podía creerlo. Volver después de todo lo que había hecho o dejado de hacer, después de haber ignorado su voz durante años. Pero sí, Él me ha dado a esa posibilidad porque su amor no se agota, porque su gracia no se retira, porque su paciencia es más grande que nuestro pecado. Y tú, que estás escuchando esto, también tienes esa oportunidad. No necesitas morir para despertar. No necesitas perderlo todo para recordar lo que de verdad importa. Yo estuve muerto y ahora vivo, pero no para seguir igual, sino para hablar, para advertir, para... Después de ese abrazo, después de esa mirada de Jesús que me desarmó por completo, fui llevado a otro lugar. No fue una transición física, como caminar de una sala a otra. Fue como si mi alma se desplazara por completo a una dimensión nueva, más oscura, más pesada, más lejana de la luz que acababa de conocer. Y sin embargo, era parte de la misma revelación. Allí no vi demonios, ni fuego, ni gritos. Lo que vi fue algo mucho más perturbador. Vi personas, multitudes, miles, caminando en fila y mirando al suelo con los ojos apagados. No estaban atadas, no estaban encadenadas, pero se notaba que no eran libres. Era una marcha silenciosa hacia el vacío, una fila de almas que vivían, pero no vivían, respiraban, pero no sentían, sonreían, pero por dentro estaban rotas. Vi ejecutivos con trajes impecables, madres agotadas, jóvenes con auriculares puestos, niños abrazados a pantallas. Todos tenían algo en común, sus ojos estaban vacíos. No había fuego, no había dirección. Era como si todos ellos hubieran olvidado por qué estaban vivos. Me di cuenta de algo que me rompió por dentro. Esas personas no estaban muertas, estaban vivas. Era este mundo, esta generación, este momento, era la humanidad actual, dormida, anestesiada, hipnotizada por cosas que no salvan. Y Jesús estaba a mi lado, no hablaba, pero sentía su tristeza, una tristeza tan profunda que me hizo temblar. Miran pantallas durante horas, pero no me buscan ni un minuto. Escuchan cientos de voces, pero no reconocen la mía. Me cubrí el rostro con las manos, no podía soportarlo. Vi adolescentes consumidos por la ansiedad, buscando validación en redes, midiendo su valor en likes, creyendo que no son suficientes. Vi mujeres hermosas por fuera, pero destruidas por dentro, comparándose, odiando su cuerpo, su historia, su existencia. Vi hombres vacíos, adictos a la pornografía, al trabajo, al ruido, a cualquier cosa que les evitara mirar hacia adentro. Y en medio de esa multitud vi mi propio reflejo, caminando como uno más, apurado, sin pausa, con el móvil en la mano, con la mente en mil cosas, menos en el alma. Este es el infierno en la tierra. Almas que ya no escuchan, ya no sienten, ya no oran, pero todavía tienen tiempo. Jesús me mostró una escena que me hizo llorar como un niño. Un joven estaba a punto de suicidarse, tenía la carta escrita, nadie lo sabía, en redes su vida parecía perfecta, su sonrisa era grande, pero su corazón una tumba, y cuando estaba a punto de hacerlo, sonó su móvil. Era un mensaje corto de alguien que había sentido orar por él. Ese mensaje cambió todo. Guardó la carta, no se quitó la vida. A veces una palabra, una frase, una mirada es suficiente para detener una caída eterna. Sentí una responsabilidad aplastante, porque entendí que yo también había pasado al lado de muchos y no hice nada. Me volví experto en ignorar el dolor ajeno. Creía que no era mi problema, que no podía hacer mucho, que no tenía tiempo.
Pero Jesús me mostró que cada encuentro, cada rostro, era una cita divina, un propósito eterno disfrazado de casualidad. Cuando te cruzas con un roto, es porque te considero capaz de sanarlo con amor. Vi una iglesia llena de gente cantando, pero muchos estaban allí solo por rutina. Cantaban con la boca, pero su corazón estaba lejos. Vi otras iglesias vacías, olvidadas, donde una mujer mayor oraba cada noche sola, clamando por su familia, por su ciudad, y Jesús me mostró que su oración movía más el cielo que 1000 cultos sin pasión. Vi jóvenes llamados por Dios, que dejaron el llamado por miedo, por placer, por comodidad. Vi a madres desesperadas por la salvación de sus hijos. Vi a esposos que lloraban en secreto por su matrimonio. Vi al mundo ardiendo por dentro, mientras afuera todo parecía normal. Es tiempo de despertar. El enemigo no duerme, pero mi pueblo, sí. Y entonces me miró con una firmeza que aún puedo sentir, como si esas palabras se hubieran tatuado en mi alma. Diles lo que viste. Grítalo si es necesario, porque hay vidas en juego, y tú eres mi voz en la tierra. No pude hablar, solo lloré. Me sentí tan pequeño, tan indigno, pero al mismo tiempo tan responsable, porque entendí que no regresaría solo con una historia, regresaría con una misión, con una carga, con un fuego que no podría apagar. Y tú que estás escuchando esto, no estás exento, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Este mensaje también es para ti, para despertarte, para recordarte que tienes un llamado, que tus palabras importan, que tu fe tiene poder, que tu compasión puede detener una tragedia. Jesús no me pidió que fuera famoso, me pidió que fuera fiel. Y lo mismo te está pidiendo a ti, porque si tú no hablas, ¿quién lo hará? Pensaba que ya lo había visto todo, que ninguna visión podría estremecerme más que la multitud de almas dormidas, caminando como sombras en vida. Pero estaba equivocado, aún faltaba lo más doloroso, aún no había visto lo que realmente me quebraría por dentro para siempre. Jesús me dijo sin palabras, solo con su mirada, que debíamos continuar. Y sin transición fui llevado a un lugar donde el aire no existía, donde el tiempo no se movía, donde el silencio gritaba. El ambiente era denso, opresivo, como si cada molécula estuviera cargada de angustia. No había fuego, no había llamas, no había cadenas, pero sí había algo que dolía mucho más: la ausencia total de Dios. Allí, en ese lugar, comprendí la verdadera esencia del infierno. No es un castigo creado por un Dios cruel. Es la elección definitiva de vivir eternamente separados de su amor. Es la consecuencia de toda una vida diciendo no, una y otra vez. Es el eco de cada puerta cerrada, de cada perdón negado, de cada oportunidad despreciada. Y ese eco nunca termina. Vi personas allí, no deformes, no monstruosas, sino tal como eran en vida. Vi rostros conocidos, gente que alguna vez cruzó mi camino. Vi a un profesor que se burlaba de los que creían, a un joven que decía la Biblia es un cuento para débiles, a una mujer que vivió para sí misma sin mirar jamás al cielo. Todos estaban allí y no gritaban, no maldecían, solo lloraban, no con lágrimas, sino con un dolor interno constante, imposible de describir. No fueron enviados aquí. Lo eligieron día tras día, con cada decisión, con cada negación de mi voz. Lo más aterrador fue el aislamiento. Nadie hablaba con nadie, estaban juntos, pero solos. Cada uno revivía su historia. Cada uno escuchaba una y otra vez los momentos en los que Dios tocó su corazón y lo ignoraron. Una invitación a una iglesia que rechazaron. Una conversación que cortaron.
un momento de silencio donde sintieron la presencia de Dios y la descartaron como emoción. El infierno no es un lugar de fuego externo. Es un lugar donde el corazón arde de remordimientos y sin esperanza. Vi a un hombre sentado en un rincón, sus ojos perdidos. Repetía una y otra vez, tenía tiempo, como si esa frase fuera un mantra, una condena. Lo peor no era el dolor, lo peor era saber que ya no había vuelta atrás. Y sentí un terror profundo, no por ellos, sino por mí, porque yo estuve a punto de llegar allí, porque de no ser por la misericordia, mi historia habría terminado igual. No creé este lugar para mis hijos, pero muchos prefieren vivir sin mí, y así mueren también. Sentí un grito atrapado en la garganta, quería salir de allí, no por egoísmo, sino por desesperación, porque entendí que miles, millones están viviendo hoy de una forma que los lleva directo a ese abismo, y nadie se los dice, nadie los sacude, nadie les habla del alma. Les damos entretenimiento, likes, filtros, autoayuda, pero no verdad. Mi corazón duele cada vez que uno de ellos llega aquí, porque los amé, los busqué, les hablé y me dieron la espalda. Jesús no tenía rostro de ira, tenía rostro de duelo, de dolor puro, porque a diferencia de nosotros, Él no se acostumbra al sufrimiento de las almas. Él no se insensibiliza, Él sigue sintiendo cada vez, porque Él murió por cada uno y aún así muchos lo ignoran. Entonces me miró y su voz fue más firme que nunca. Si tú hubieras muerto sin escucharme, este sería tu destino. Pero mi gracia te alcanzó a ti y quiero que alcance a otros a través de ti. Quise caer al suelo, pero en ese lugar no había suelo, solo una caída interna, una convicción absoluta de que si regresaba, no podía vivir igual, que cada minuto en la tierra era una oportunidad para salvar un alma, para hablar, para amar, para orar, para advertir. Y entonces vi a un joven que reconocí, era el hijo de un conocido. Me había escrito meses atrás para hacerme una pregunta sobre la fe. Yo le respondí con rapidez, con frialdad. Le dije, búscalo en Google. Él había estado buscando una señal y yo fui una puerta cerrada. Su rostro me perseguirá toda la vida. Cada gesto cuenta, cada palabra, cada silencio. Todo tiene peso en la eternidad. No todos los que vi estaban allí por odio a Dios. Muchos simplemente lo olvidaron, lo postergaron, lo ignoraron, vivieron como si Él no existiera y así murió su fe, lentamente, en silencio, hasta que ya no quedó nada. Jesús me tomó de la mano, su tacto no era físico, pero lo sentí como el fuego más puro que alguna vez me rozó. Me dijo con ternura, ahora sabes lo que está en juego. Ahora sabes lo que muchos niegan. No te calles, habla, y yo estaré contigo. Y entonces todo cambió. Volvimos a la luz, sentí que respiraba de nuevo. Sentí esperanza, pero también una carga, una urgencia, porque entendí que hay personas que viven tan cerca del infierno sin saberlo. ¿Y tú? Sentí que algo en mí se deshacía mientras regresábamos a la luz. Había visto demasiado dolor, demasiada verdad, demasiada eternidad comprimida en minutos que no se pueden medir. Pero también sentí que aún quedaba algo por vivir, algo que no terminaba allí, no del todo. Jesús seguía a mi lado. No hablaba, pero su presencia era una llama constante. No quemaba por fuera, pero sí por dentro. Me consumía el alma no por condena, sino por purificación. Su mirada me sostenía y yo sabía, estaba a punto de tomar una decisión que marcaría no solo mi vida, sino mi eternidad. Entonces lo sentí
un llamado, algo se abría frente a mí, un espacio, una visión diferente, y vi a mi hija Nerea, sola, en su habitación, abrazando la camiseta que yo usaba para dormir. Temblaba, me llamaba, papá, decía en voz baja, como si aún pudiera oírme desde el otro lado. Vi a Clara, mi esposa, con el rostro agotado, los ojos secos de tanto llorar, arrodillada en el suelo de la cocina, orando como jamás la había visto orar en vida. No por milagros, no por bienes, oraba por mí, por mi alma, por mi regreso. Aún puedes volver. Aún puedes amar. Aún puedes cambiar tu final. Y en ese momento entendí algo que me marcó como fuego. Lo más valioso que tenía lo estaba perdiendo por orgullo, por frialdad, por indiferencia. Tenía una hija que me amaba sin condiciones, una esposa que aún creía en mí cuando yo ya me había rendido conmigo mismo, y tenía a Jesús ofreciéndome otra oportunidad cuando lo único que merecía era silencio. No te traigo de vuelta porque lo merezca, sino porque te amo y aún no has terminado tu misión. No supe qué decir, solo lloré, pero allí no hacen falta palabras. Él lo entendió todo y entonces me hizo una última pregunta. No fue con voz de trueno, fue como un susurro eterno que retumba todavía dentro de mí. ¿Vivirás para ti o vivirás para ocios? Supe la respuesta antes de formularla y él también, y en ese instante fui lanzado de nuevo, no con violencia, no con dolor, fue como un salto al vacío, pero sin miedo. Volvía, lo sabía, volvía al mundo, pero no como el Ismael de antes. De pronto sentí algo que nunca olvidaré, un golpe en el pecho, una presión en los pulmones, un ruido metálico, voces humanas, gritos, agitación. Está respirando, vuelve, vuelve. Los médicos no lo creían, habían pasado más minutos de los permitidos, mi corazón estaba sin actividad, pero regresé, mis ojos se abrieron, mi alma volvió a habitar mi cuerpo y lo primero que hice fue llorar. Pero no por miedo, sino por gratitud. Las primeras semanas fueron confusas, el cuerpo dolía, la mente tardaba en procesar, me costaba hablar, no sabía cómo explicar lo inexplicable, pero algo había cambiado. El ruido del mundo ya no me distraía, las pantallas me parecían inútiles, el tiempo lo sentía sagrado. Ver a Nerea correr hacia mí, sentir las manos de Clara acariciando mi frente, era más que suficiente para entender el milagro. Me convertí en otro hombre, no por religión, no por miedo, sino por revelación. Comencé a hablar, a escribir, a testificar. Al principio muchos se burlaban, algunos decían que era producto de una alucinación, otros que solo buscaba atención. Pero yo sabía lo que vi, lo que sentí, lo que oí, y nadie, absolutamente nadie, podía borrarlo. Vi a Jesús, escuché su voz, y me fue encomendada una misión, no callarla. Así que cambié mi agenda, mis prioridades, mis relaciones, empecé a perdonar, a reconciliarme, a llamar a los que ignoré, a abrazar a los que herí, a amar incluso a los que no entendían. Porque ahora lo sabía, no se trata de tener razón, se trata de tener compasión. No vine para condenarte, vine para que te conviertas en puente entre los perdidos y mi corazón. Y ese puente eres tú también. No necesitas morir para entenderlo. Yo regresé para contártelo, para que tú no tengas que cruzar el infierno para despertar. Cada segundo que te queda es un regalo, cada persona que te rodea, una oportunidad, cada palabra que digas, una semilla. No desperdicies más tiempo, no ignores la voz que te está llamando ahora mismo en lo más profundo.
No esperes a que todo se derrumbe para buscar al que lo puede restaurar todo. No necesitas verlo para creer, pero una vez que crees, lo verás en cada detalle y yo soy testigo de eso. Yo morí y volví, pero no volví igual. Volví con fuego, volví con verdad, volví para que tú despiertes. Si has llegado hasta aquí, no lo tomes como una simple coincidencia. Esto no fue solo una historia, fue una señal, una oportunidad divina vestida de palabras humanas. No soy un héroe, no soy un iluminado, soy solo un hombre que murió y fue traído de vuelta para decirte que el alma es real, que el cielo existe, que el infierno también y que cada segundo que aún respiras es misericordia. Jesús me permitió volver no para callar sino para hablar, no para vivir cómodo sino para despertar a otros. Y si hoy estás escuchando mi testimonio, es porque Él también te está llamando, no de forma escandalosa, no con relámpagos, te llama en lo profundo de tu espíritu, en ese lugar silencioso que a veces ignoras, pero que ahora late con fuerza. Despierta, hijo, despierta, hija. El tiempo se acorta, y mi voz aún te llama con amor. Lo que viste en este relato no fue fantasía ni exageración, fue la realidad más cruda y más gloriosa que jamás experimenté. Vi el juicio, vi el infierno, vi la compasión de Cristo y regresé para decirte que aún estás a tiempo, aún puedes perdonar, aún puedes cambiar, aún puedes amar y sobre todo, aún puedes volver a Él. No calles más tu fe, no la escondas. Este mundo necesita tu luz, tu voz, tu historia. Y si no sabes por dónde empezar, empieza aquí. Haz algo simple pero poderoso. Suscríbete ahora a este canal, no por mí, sino porque este espacio está encendido por Dios para despertar corazones. Dale like al video si esta historia tocó tu alma y sobre todo, escribe en los comentarios: yo he escuchado la voz de Dios. Así sabré que no estoy solo. Así sabré que del otro lado hay almas que también están despertando. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo, porque nunca sabes, un simple clic puede salvar una vida como un mensaje me salvó a mí. Gracias por llegar hasta el final, gracias por abrir tu corazón. No lo cierres ahora, mantén el fuego encendido, porque cuando una vida cambia, otras también lo harán a través de ella. Y recuerda, aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún hay llamado. Responde hoy, yo estoy contigo. nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, vive con propósito, ama con profundidad y no olvides tu historia también puede despertar otras.